This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Buenas tardes a todos. Estamos en el encuentro o en la clase número 23. Esta corresponde a la penúltima clase. Estamos en la unidad 8, perspectiva de autorregulación cognitiva. Vamos a continuar entonces a partir de donde nos hemos quedado. A ver, para eso voy a compartir la pantalla. Entonces, la anterior clase habíamos visto una forma de clasificación de los esquemas mentales, ¿correcto? En ello habíamos visto que tanto los autores como Manuel de Vega y Geoffrey Young tenían una forma de clasificación muy particular. Estos autores clasifican en función del tipo de información, ¿verdad? El tipo de conocimiento que nosotros almacenamos en nuestra memoria a largo plazo. ¿Alguien me puede indicar cuáles eran los tipos de esquemas que se abordan desde estos autores? Sí, hablaba que están los esquemas de marcos, los esquemas citacionales, los esquemas sociales, los esquemas de autoconocimiento, esquemas universales y esquemas de dominio. Perfecto. Y ahí nos queda el esquema de dominio. Perfecto, bien. Entonces la clasificación de los esquemas mentales corresponde al capítulo de estructura, es decir, al nivel de análisis de estructura de la personalidad. Entonces, fíjense que desde esta perspectiva, los autores enfatizan las representaciones del conocimiento que se enmarcan dentro de los esquemas mentales. Entonces, como habíamos visto ya en otras perspectivas, que existen términos clave, ¿verdad? Términos clave que están siempre en relación con el concepto de personalidad. En este caso, entonces, el concepto clave es los esquemas mentales. Bien, vamos entonces al siguiente subcapítulo, que sería las características de un esquema mental. Para eso voy a compartir la pantalla. Bien. Las características de los esquemas mentales lo aborda Geoffrey Young, no así Manuel de Vega. Entonces, en este referente de Manuel de Vega vamos a encontrar solamente la clasificación de los esquemas mentales. Sin embargo, Geoffrey Young profundiza respecto a las características que conforman un esquema mental. Es decir, que estas características son generalizables. Son atribuciones que tiene un esquema mental para hacer un esquema mental. Bien, ¿cuáles son estas características? Son actualización, organización, activación, inactivación, multifuncionalidad, interactividad y la atribución funcional disfuncional. Esta última atribución la vamos a estudiar en el nivel de estudio de patología, porque están en completa relación con ello. Bien, vamos primero con la característica de actualización. ¿A qué se refiere este autor cuando habla de que los esquemas mentales se actualizan? Para eso tenemos que remitirnos directamente a lo que involucra este concepto de actualización, siempre en el marco de la relación entre el individuo y computadora, ¿verdad? Bien, a ver, los esquemas mentales se actualizan en el sentido de que no son conocimientos estáticos, no son conocimientos rígidos los que se almacenan en un determinado esquema. Es decir, esto hace referencia a que nosotros, a medida que pasamos por determinadas experiencias, estas experiencias tienen la capacidad de poder modificar el conocimiento que ya nosotros tenemos. Entonces, esta modificación del conocimiento se le denomina como actualización. Entonces, esto lógicamente involucra a la capacidad de aprendizaje y a la capacidad de desaprendizaje. La psicología cognitiva ha sobrevalorado, sin embargo,
el concepto de aprendizaje y ha infravalorado el concepto de desaprendizaje. Y esta capacidad es fundamental para poder entender esta característica de actualización. Porque si nosotros la definimos, la actualización, como esa capacidad de poder modificar los conocimientos que tenemos dentro de un esquema, entonces esa modificación se la puede entender desde dos sentidos. El primer sentido es complementar lo que ya hemos formado, ¿verdad? Es decir, complementar el conocimiento que ya hemos formado. Entonces estamos ampliando la información en ese sentido. Y en el otro sentido, que involucra al desaprendizaje, es el de restablecer un conocimiento, es decir, borrar y reescribir uno nuevo. Entonces lo vamos a entender el concepto de actualización bajo esos dos imperativos. Por un lado, modificar, es decir, ampliar la información. Si nosotros sabemos que Juan tiene una actitud agradable y pasamos por más experiencias con Juan que nos muestran sus determinadas actitudes, posiblemente nosotros ampliemos ese conocimiento de que Juan es agradable y también tiene una actitud positiva ante la vida. Entonces estamos ampliando el conocimiento. Ese es el primer sentido. Y el segundo sentido es borrar un conocimiento y reescribir otro. En cualquiera de estos dos sentidos nosotros estamos hablando de actualizar conocimiento. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, una prueba rápida de que nosotros actualizamos conocimiento. Vamos a seguir con el ejemplo de Juan. A ver, Juan ayer se portó rudo. Entonces, la premisa que vamos a formar a partir de esa experiencia con Juan sería, Juan es descortés. Sin embargo, Juan hoy se portó de forma agradable. Entonces, la premisa que vamos a modificar o la premisa que vamos a restablecer será, Juan es rudo, pero a veces se porta amable. Fíjense cómo nosotros estamos ampliando ese conocimiento, ¿verdad? A partir de este ejemplo este ejemplo está en relación con el primer sentido, de ampliar el conocimiento, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Que la actualización de la información quiere decir de que nuestros conocimientos no se quedan rígidos, no son estáticos, sino que están en permanente movimiento. ¿Okay? Bien, entonces, ¿por qué digo que tiene relación con la capacidad de desaprender? Fíjense que no estamos tan emparentados con este concepto, ¿verdad? Generalmente estamos más emparentados con el concepto de aprendizaje. Y eso se funda en el hecho de que la psicología cognitiva le ha dado mayor, vamos a decir, mayor relevancia a la capacidad de aprendizaje. Y ha prestado muy poco interés por estudiar el desaprendizaje. Y el desaprendizaje es fundamental en el ser humano. El desaprendizaje nos permite actualizar el conocimiento. Porque si no, desde el campo de lo concreto, una vez que el conocimiento, si no tuviésemos desaprendizaje, una vez que el conocimiento se aprende, no se borraría más, no se modificaría más. No importa cuántas veces Juan se porte agradable. Ya nosotros, bajo la primera impresión y el primer conocimiento que obtuvimos de Juan, diríamos que siempre va a ser así. Porque no tenemos la capacidad de poder ampliar ese conocimiento, no tenemos la capacidad de poder modificar ese conocimiento. Entonces, estaríamos con ese conocimiento que hemos aprendido y no se podría borrar más. Entonces, se entiende, ¿verdad? El desaprendizaje, entonces, es esa capacidad de reescribir uno nuevo. Es lo que comúnmente pasa cuando nosotros, por ejemplo, una conducta que hemos ocupado por mucho tiempo, resulta que desde las experiencias nuevas ya son ineficaces. Inmediatamente las borramos y añadimos o adicionamos una conducta que sea adecuada para resolver ese tipo de problemas desde la experiencia. Entonces, el desaprendizaje nos habla de esa capacidad de poder borrar conocimiento, más allá de solamente de tener esa relación del conocimiento con el aprendizaje. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta respecto a la actualización?
Perfecto, ok. Vamos a la segunda característica. La característica de organización. Bien. A ver, aquí nosotros tenemos que entender que un esquema mental tiene una forma de orden, que sigue una forma de orden. No son conocimientos que una vez que nosotros lo aprendemos, son dejados al azar dentro de la memoria, sino que cumplen determinados principios organizativos. Ya vimos uno de los principios, el cual se rige nuestra cognición, en la anterior clase, ¿verdad? Habíamos dicho que hay un principio de economía. Es decir, a ver, desde lo concreto podemos poner algunos ejemplos del principio de economía. Nosotros siempre estamos tratando de economizar energía, estamos tratando de economizar espacio en relación al conocimiento. Por ejemplo, no decimos nosotros voy a ir a pasar psicología de la personalidad 1, ¿verdad? Decimos voy a ir a pasar perso. Bajo un principio de economía, siempre estamos economizando la información. Y esta es una de las formas que nosotros podemos visibilizar eso. Vamos a ver diciendo socio-orga, ¿verdad? Voy a ir a la clase de socio-orga. Es porque todo el tiempo estamos tratando de economizar. En este caso, el discurso, por supuesto. Voy a ir a la clase de neuro. Y bueno, hay un sinfín de formas económicas del discurso, ¿verdad? En este caso, entonces, este principio de economía también nos permite identificar que la cognición trabaja sobre cierto orden, ¿okay? Entonces, vamos a remitirnos en este caso a determinar cuáles son los principios de organización del conocimiento dentro de un esquema mental. Existen 3 principios organizativos. El primero, el principio de agrupamiento. El segundo, el principio de jerarquía. Y el tercero, el principio de forma. Estos 3 principios corresponden a los principios o directrices de organización de un esquema, ¿okay? Entonces, lógicamente, cuando hablamos de orden, vuelvo a enfatizar eso, cuando hablamos de orden estamos hablando de que los conocimientos no son depositados al azar dentro de la memoria, sino que cumplen un determinado principio, siguen un determinado orden, ¿okay? Bien. A ver, en función de los 3 principios entonces que habíamos comentado. Principio de agrupamiento. ¿Qué significa el principio de agrupamiento? Este principio es lo que permite clasificar a los esquemas bajo tipos de conocimientos diferentes. El principio de agrupamiento toma en cuenta la naturaleza de la información entrante. Cuando hablamos de naturaleza de la información entrante, estamos diciendo de que un esquema mental, para hacer un esquema mental, debe concentrar un tipo de información. La clasificación de un esquema mental va a depender del principio de agrupamiento de la información, por supuesto. Porque si no hubiese este principio de agrupamiento, no podríamos hablar de clasificación, ¿verdad? Porque todos los conocimientos estarían depositados en un mismo lugar. No habría ninguna diferencia entre un esquema y otro. Y el límite entre los esquemas mentales lo pone el principio de agrupamiento, porque va a concentrar un tipo de información y va a repeler otro tipo de información. ¿Ok? Por eso es que hablamos de esquemas situacionales, por ejemplo, que concentran ¿qué tipo de información? Información procedimental. Diferente al tipo de información que se deposita en los esquemas sociales, por ejemplo, que nos hablan sobre tipos de relaciones sociales, de tipos de interacciones sociales.
el conocimiento de un centenar de personas que tenemos, ¿ok? Entonces, el principio de agrupamiento nos permite entonces clasificar los esquemas en función de su naturaleza de la información. Bien, vamos con el principio de jerarquía. A ver, ya vamos a hablar más sobre el tema del lenguaje interno, es decir, sobre la información misma que se deposita en cada uno de los esquemas. En este caso, ya no hablamos de un agrupamiento, simplemente la información que nos permite clasificar en función de ese tipo de información. El principio de jerarquía señala que los conocimientos tienen una forma jerárquica, no en cuanto a su importancia, sino en cuanto a su generalidad. Cuando hablamos de jerarquía de la información, no estamos hablando específicamente de la importancia que tienen los conocimientos para nosotros. No lo entendamos de esa manera. Entendámosla de la manera en que existe una jerarquía en el sentido de que tenemos información que es general, que tiene un nivel jerárquico superior a una información que es más específica, que tiene un nivel jerárquico inferior. Entonces aquí tenemos que categorizar la información en función de esa jerarquía. Y resulta que desde el punto de vista de Geoffrey Young existen al menos 3 categorías jerárquicas. Las tenemos en pantalla. El nivel superior o el nivel más elevado de la información corresponde a las categorías supraordinadas. ¿Okay? El nivel intermedio de la información corresponde a las categorías básicas. Y el nivel inferior de la información corresponde a las categorías subordinadas. Vamos con un ejemplo. La categoría muebles corresponde a una categoría supraordinada, porque es una categoría general, no es una categoría específica. Si nosotros podemos seguir desglosando una categoría, quiere decir que todavía hay niveles específicos de esa información. A ver, por ejemplo, la categoría muebles, que es una categoría supraordinada, ¿cuál sería sus categorías básicas? Madera, no sé. No, la básica sería silla, mesa. Correcto. Sería mesa, silla, armario, qué sé yo, me da igual. Entonces, la categoría básica sería ese nivel intermedio de la información mueble, que está en completa relación, pero que responde a un nivel un poco más específico que el mueble. Pues el mueble no nos dice mucho, ¿verdad? Mueble es una categoría supraordinada porque es general. Por eso es que cuando, por ejemplo, en las clases, nosotros siempre pedimos información más específica, ¿verdad? Porque con la categoría general nos quedamos a medias. La categoría general es ambigua. Por eso es que tenemos que siempre especificar más hasta llegar a formar una categoría subordinada. Las categorías básicas, entonces, que en este ejemplo corresponderían a armario, silla, mesa. ¿Cuál sería, por ejemplo, de la categoría básica mesa? ¿Cuál serían las categorías subordinadas? Serían mesita, mesón, algo así sería. Sí, sí es posible. Si manejamos conceptos muy diferentes respecto a lo que es más allá de la connotación lingüística, porque sillita, sillota, eso corresponde a una categoría más lingüística, ¿verdad? Porque son derivados.
yo aquí estoy ejemplificando con conceptos. Si nosotros formamos conceptos de una cosa sillita y otra cosa sillota, entonces posiblemente nosotros tengamos organizado de esa manera nuestros conocimientos sobre los muebles. Entonces, estoy dejando la chance de que así sea. Esta organización tenemos principios y estos principios son igual para todos, pero el tipo de información es diferente, siempre. Se dan cuenta, ¿verdad? Los principios es porque la cognición trabaja de esa manera en un, por ejemplo, boliviano que en un chino. Por eso son principios. Principios que rigen la cognición humana. Sin embargo, el tipo de información que vamos a almacenar en las categorías básicas, subordinadas y supraordinadas van a ser diferentes. No necesariamente son convencionales. En algunos casos, como el caso mueble, puede ser que más o menos tengamos las mismas, el mismo tipo de conocimiento jerárquico, aunque siempre con sus propias variantes. En este caso, por ejemplo, la categoría subordinada posiblemente ingrese en las concepciones de mesa de cocina, mesa de baño, mesa de póker. Esas serían categorías más específicas que están en relación con la categoría básica que es mesa. Pero mesa sigue siendo, pese a que es básico, sigue siendo una categoría todavía general. Si hablamos de mesa de póker, por ejemplo, podemos crear más categorías subordinadas, ¿verdad? Porque en mesa de póker, bueno, pueden ser azules, mesas de póker verdes, mesas de póker... ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, hay una jerarquía de conocimientos acá. No es que funcionan bajo una misma linealidad. Esto ha sido ampliamente estudiado por muchos autores de psicología cognitiva. Nosotros podemos incluso demostrar que existen categorías desde lo experimental. Cuando a una persona se le pregunta por una categoría supraordinada, es decir, una pregunta general se hace, tarda mucho menos en emitir una respuesta que cuando se le pregunta por algo muy específico. Y es porque la información se recorre en esa linealidad. Por tanto, nosotros tenemos que buscar más información, ¿verdad? Hasta llegar a lo específico que se nos ha preguntado. Esta temporalidad corresponde a la teoría de propagación de la información. Es decir, cuando nosotros nos preguntan cosas muy generales, nuestro tiempo de reacción para emitir la respuesta es muy corto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de arriba hacia abajo, desde las categorías supraordinadas hasta encontrar la categoría específica. Y entonces, si la pregunta está en relación con una categoría supraordinada, nos quedamos en el primer nivel y emitimos rápidamente la respuesta. Es lo que nosotros, por ejemplo, si yo les pongo la imagen de un tigre y les pregunto, ¿eso es un tigre? Perdón, ¿ese es un animal? No van a tardar ni 300 milisegundos en responderme. Porque estoy preguntando por una generalidad. Pero si yo les pregunto, ¿ese es un tigre de Bengala? Probablemente duremos un poquito más en nuestra respuesta. Y es porque está pasando por todas las categorías de acuerdo a lo que se está preguntando, hasta llegar al nivel específico para emitir la respuesta. Entonces quiere decir que hay jerarquías en este sentido. Para profundizar un poco más sobre esta cuestión del principio de jerarquía de la información, podemos consultar a los autores de la teoría de propagación de la información. ¿Okay? Han sido un conjunto de autores, uno de ellos me recuerdo que es Killian. ¿Ya? Bien, ok. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, licenciado, entonces, ¿se puede decir que las categorías supraordinadas son las que son más rápidamente reconocibles? Por el ejemplo del tigre, digo. Correcto. Son... Sí, por supuesto. Nuestra cognición va de lo general a lo particular. Eso es lo que se ha descubierto gracias a la teoría de propagación de la información.
nosotros no partimos de lo más específico hacia lo más general, sino de lo más general hacia lo específico. Por eso es que ante preguntas generales es más rápida nuestra respuesta que ante preguntas muy específicas. Porque nuestra cognición tiene que ubicarse en el plano de lo general hasta encontrar la información específica para emitir respuesta. Pero lógicamente no lo tomemos muy a lo concreto esto. Es decir, cuando digo eso se puede malentender de que nosotros necesitamos 1 hora y media hasta encontrar una respuesta específica. No es así. La cognición trabaja por milisegundos. Pero la diferencia que hay entre el tiempo de respuesta de una pregunta general es mucho más corta en cuestiones de tiempo que las respuestas más específicas. Pero siguen siendo milisegundos, por supuesto. Ya si nos plantean una operación matemática, ya no utilizamos esto. Utilizamos pensamiento para emitir una respuesta. Y ahí ya cambiamos el tipo de estudio. Ya no estamos estudiando el tiempo de reacción. Estaríamos estudiando el tiempo de ejecución. Es decir, ver cómo resuelve la persona y en cuánto tiempo lo hace. ¿Ok? Bien, ¿se entiende, verdad? ¿Alguna pregunta? No, profesor, gracias. Perfecto, bien. Vamos con el principio de forma. Este es el tercer principio de organización. Para ello vamos a complejizar un poco más este panorama. Ya es un poco más complejo, pero vamos a complejizarlo más. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de principio de forma, estamos hablando de la morfología de la información. ¿Okay? Y este principio es el tercer principio que responde a la organización de la información. Una nos dice cómo se agrupa, otra nos dice cuáles son los niveles jerárquicos que tiene la información, y el tercero, cómo es su forma. Esto es complicadísimo porque estamos hablando de abstracciones, de representaciones mentales. Entonces, estudiar desde lo experimental esto ha sido el talón de Aquiles de la psicología del pensamiento. Es muy difícil establecer cómo es la forma de la información. Y todos los intentos que nosotros podamos establecer, se van a establecer desde la hipótesis siempre. De cómo es la forma de la información. Bien. A ver, la información entonces tiene 3 visiones en cuanto a su forma. La visión macroscópica, que son los esquemas mentales, los grandes depósitos que concentran un tipo de información. Eso desde la visión macroscópica. Es decir, la clasificación que dimos a partir de estos 2 autores en el anterior encuentro, en la anterior clase, es una visión macroscópica de la información. Porque estamos clasificando la información en función de esos grandes almacenes y los tenemos bien representados, ¿verdad? Entonces, esa correspondería a la visión macroscópica de la información que tiene nuestra cognición. Vemos los grandes y muy delimitados esquemas mentales. Pero a medida que nosotros vamos aumentando el volumen de nuestro microscopio, ya se va complejizando cada vez más. Porque la información, mientras más cerca la vemos, la forma es más compleja. En otros términos, es más amorfa. Vamos a entenderle paso por paso esto. La visión intermedia nos habla de conceptos y premisas. Es decir, que si aumentamos el lente con el que vamos a visibilizar esos esquemas, ya no veríamos esquemas. Veríamos conceptos y premisas. No se olviden que nosotros manejamos una gran diversidad de esquemas mentales, pero cada uno de esos esquemas mentales contempla un tipo de información, ¿verdad? Ya hablamos de cuál es el tipo de información que contempla cada uno de los esquemas.
Entonces, desde una visión intermedia estamos hablando ya de conceptos más específicos. Ya no vemos esquemas mentales propiamente, sino vemos conceptos. Yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá. Esas son premisas, son afirmaciones, son conceptos que manejamos. Y eso desde la visión intermedia. Y desde la visión microscópica ya no vemos conceptos, vemos proposiciones, que es el nivel atómico de la información. Las proposiciones son unidades de información. Es decir, que son reducidas en significado. Entonces, estas son las tres visiones desde el punto de vista de la autorregulación cognitiva. A ver, comparémoslo para que quede un poco más, más concreto esto, ¿ok? Comparémoslo con los niveles de visiones que tenemos si nuestro objeto de estudio fuese, por ejemplo, ya no la abstracción, fuese el cerebro. Desde una visión macroscópica, un neurólogo nos dirá, bueno, nosotros vemos los grandes lóbulos, ¿verdad? Porque eso es lo que podemos visibilizar desde el punto de vista macroscópico. Pero si aumentamos el lente, ya no vamos a ver los grandes lóbulos, vamos a ver tejido. El tejido que compone el cerebro, desde un punto de vista intermedio. Y si aumentamos más el lente, o sea, ya colocamos una parte del tejido cerebral en un microscopio, veríamos un conjunto de células, un conjunto de neuronas, ¿verdad?, que están interconectadas a través de la sinapsis. Ahora, apliquemos eso al nivel de abstracción del conocimiento. Desde el punto de vista de la visión macroscópica vamos a ver grandes esquemas, grandes lóbulos. Desde el punto de vista intermedio ya no desaparecen los esquemas y aparece el tejido de la información, que serían los conceptos y las premisas. Y desde el punto de vista microscópico serían proposiciones, es decir, que las premisas y los conceptos como conocimientos compuestos estarían formados por proposiciones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos al nivel de visión microscópica. ¿Okay? ¿Cómo es una proposición? Bien, las proposiciones las estudió Killian y Frege, autores de la psicología del pensamiento. Una proposición es una elipse, es representada por una elipse. Fíjense como esta. No se olviden que una proposición es el nivel atómico de la información. Es el nivel esencial para formar conceptos, pero no es un concepto. Es una unidad de información muy limitada y reducida. ¿Ok? Bien. Desde el punto de vista de estos autores, una proposición tiene elementos nucleares. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos nucleares de una proposición? Por un lado tenemos a un objeto. Vamos a ir marcándolo. Un objeto. Ese es uno de los elementos nucleares. Otro. Receptor. Otro. Tiempo. Otro. Emoción. Y otro elemento. Relación-acción. Representado por AC. Y en la centralidad de la proposición se encuentra el agente.
Vamos ahora a ver qué es lo que significa esto. Estamos en el nivel más específico de la información, el nivel atómico de la información. Es decir, que esto debe representar algún significado minúsculo de la información que tenemos. El objeto, una proposición, es una proposición cuando refiere a algo. Una proposición es proposición cuando existe un receptor. Referido a alguien. Una proposición tiene un tiempo. Siempre nuestro lenguaje interno, desde la psicología cognitiva, hace referencia a un tiempo, sea presente, pasado o futuro. No podemos pensar desde el nivel nuclear, no podemos pensar de otra manera. Siempre pensamos en relación a algo que pasa, algo que ha pasado o algo que va a pasar. Y ese es el tiempo. Nuestro nivel de significado siempre está en referencia a algún tiempo. Yo quiero a mi mamá. Eso está en un tiempo presente, pasado, futuro. Presente. Un tiempo presente. Y hay otra proposición que se relaciona a yo quería a mi mamá, que tiene un significado diferente, ¿verdad? Entonces, esa proposición, sea donde sea que la tengamos dentro de nuestra cabeza, esa proposición hace relación a un tiempo pasado. Una emoción. Esta es la gran propuesta de la teoría proposicional de Killian. Las proposiciones no son algoritmos computacionales. Son unidades de conocimiento que pueden tener o pueden estar acompañados de un tipo de emoción. Yo amo a mi esposa. Y siempre que lo pienso, siento algo agradable. Yo odio a esa persona. Esa proposición debe estar acompañada seguramente de una emoción negativa. No todas las proposiciones tienen este elemento emocional, no todas. Sin embargo, sí es tomado en cuenta de la teoría proposicional porque existe conocimiento que se representa también a partir de emociones. Y finalmente, la acción, ¿verdad? Toda proposición, es decir, todo significado que nosotros tenemos en nuestra cognición, siempre está referido a una acción. Yo quiero a mi mamá. Nuestra representación del conocimiento no dice yo a mi mamá, ¿verdad? Si no pasa primero por una acción. Entonces, la acción sería el querer ahí, ¿verdad? En esa proposición sería querer. Entonces, todas las proposiciones, todos los conceptos que nosotros manejamos, desde el punto de vista atómico, en cuanto a su significado, debe tener estos elementos, unos más importantes que otros. Las emociones no siempre resultan en todas las proposiciones. No se olviden de eso. Hay proposiciones hay conocimientos que nosotros tenemos que son neutrales en cuestión de emoción. No nos generan ni sentimientos agradables ni sentimientos desagradables, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría proposicional, ahora que la estamos conociendo, es un tipo de conocimiento que probablemente vamos a ocupar para nuestra profesión. Pero ¿sentimos algo del saber que una proposición se compone por estos elementos? No. Ahora, si durante la teoría proposicional, es decir, cuando nosotros estamos adquiriendo este conocimiento, resulta que nos llama en ese momento alguien
y nos dice inmediatamente, usted se ganó $1 millón, probablemente se encuentre la relación a partir de este tipo de conocimiento, se relacione con una emoción agradable a partir de ahora, porque sí se relacionó. Cada vez que pensemos en la teoría proposicional, vamos a pensar de esa vez que nos ganamos $1 millón. Entonces ya no nos va a resultar tan neutral. Así es como trabaja la cabeza. Por asociaciones, por significados. No son niveles tan aislados una cosa de otra. No se olviden que todo esto se activa a través de las experiencias. Eso lo vamos a ver ahorita en un momento. ¿Okay? Cómo se activa la información y cómo se desactiva la información. Siempre lo vamos a tener en cuenta esto con las experiencias que nosotros, de las cuales nos nutrimos. ¿Ok? Bien, vamos a un ejemplo. Aquí dice lo siguiente. Juan entregó un libro a Luisa con mucha vergüenza. Vamos identificando a nivel nuclear este tipo de afirmación. Juan, ¿dónde se encontraría Juan dentro de los elementos nucleares de las proposiciones? En el nivel de agente. Es el emisor. Entregó. ¿A qué elemento corresponde? Acción. Objeto. Entregar. Ah, no, entregó. Claro, entregó es acción. Acción, correcto. Generalmente Killian, cuando va a representar el conocimiento por proposiciones, en este nivel de acción le coloca el tiempo presente. ¿Por qué? Para diferenciar con el tiempo de la afirmación. Entonces, aquí sería entregar. ¿Ok? Pero ya sabemos que entregó, pero se representa en este nivel de acción como entregar, porque esa es la acción. En el nivel de emoción, esta sentencia en particular, ¿está acompañada de una emoción o no? Correcto, vergüenza. Sí, Correcto, así es, vergüenza. ¿Tiene algún tiempo? Pasado. Pasado. Entregó. Exactamente. Entonces, en tiempo pasado. Se remite en este elemento en tiempo pasado. ¿Tiene un receptor? ¿Quién sería el receptor? Luisa. Luisa. ¿Y hay un objeto como interfaz? ¿Cuál es el objeto como interfaz? Libro. Entonces, si nosotros identificamos desde el punto de vista de Killian, identificamos y representamos esta sentencia que en algún lado la tenemos de nuestra cabeza, la tendríamos que representar en su nivel nuclear como proposición. Entonces, a partir de ahora, esos elementos donde se instaura cada información nuclear de esta sentencia, corresponderá al conocimiento que tenemos. Ahora, ¿por qué la necesidad de interpretar la información a partir de las proposiciones? Porque las proposiciones no funcionan de manera aislada. En este ejemplo, sí, en algún lado de nuestra cognición, este ejemplo tendría que figurar, este conocimiento tendría que figurar suelto. Vamos al siguiente conocimiento para que nos demos cuenta que hay una relación con otras proposiciones siempre. Las proposiciones corresponden a las neuronas a nivel abstracto. Las neuronas no trabajan solas, de la misma manera que las proposiciones. A ver, vamos a complejizar más aún a este nivel. Juan no entregó su libro a Luisa y ella compró otro. Eso se representaría de esta manera. Fíjense que hay al menos dos proposiciones que están involucradas, ¿verdad? En este conocimiento que tenemos de Juan no entregó su libro a Luisa y ella compró otro.
Por un lado, entonces, tenemos la primera sentencia: Juan no entregó su libro a Luisa, que se representaría en este nivel. Agente Juan, en acción no entregar, no hay nada de emociones acá porque no figura en la sentencia. Tiempo pasado, receptor Luisa, y objeto libro. Ahora, hay un nivel de relación con la segunda sentencia, por supuesto. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el agente? Luisa, que entra en relación, porque aquí hay un nodo de relación entre el agente de la proposición 2 con el receptor de la proposición 1. ¿Por qué? Porque es la misma Luisa. No es otra Luisa. Entonces, el nivel de proposiciones que tenemos figuran hace relación con el mismo conocimiento, porque es la misma persona, solamente que en cada proposición que la mencionemos tiene o corresponde a un elemento diferente. En esta segunda proposición, ¿cuál sería la acción? Comprar. Ella compró. Entonces quiere decir de que la acción acá sería comprar. ¿Por qué no tiene un nodo de relación con la acción de la proposición 1? Porque es otro significado. Aquí la acción es comprar y aquí la acción es no entregar. Son cosas diferentes. Entonces no pueden estar representados por lo mismo. El tiempo. Ella compró en tiempo pasado. Compró tiempo pasado. Y el objeto, otro libro. Aquí lo único que necesitaríamos saber es si en la sentencia 2 estamos hablando de que compró el mismo libro, pero es uno nuevo. Porque eso se representaría, si es el mismo libro, se representaría como objeto, el mismo objeto. Estamos hablando del mismo libro. Si es otro libro, entonces lógicamente ya no habría una relación acá porque estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿por qué es importante conocer a este nivel la información? Porque el conocimiento se representa de esa manera. Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, pero también a veces me resulta que no lo quiero tanto. Son conocimientos que tenemos que son compuestos porque se relacionan. En algún nivel se tienen que relacionar. Entonces, Kilian tenía la esperanza de que relacionando las proposiciones se formen nuestros conceptos. Entonces, vamos a entenderlo desde el punto de vista lógico esto. Nuestra cabeza trabaja por economía. Entonces, si trabaja por economía, es contradictorio decir, bueno, entonces nuestra cabeza también se maneja por proposiciones y cada proposición es diferente. Es decir, ¿por qué no hacer mejor una proposición para Luisa no me entregó un libro y otra proposición para Luisa se compró otro? ¿Por qué relacionarlo? ¿Por qué hacerlo más complicado? Por ese principio de economía. No podemos ir formando conceptos del mismo objeto en lugares diferentes. Nuestra cabeza se rebalsaría. ¿Se dan cuenta? Estaríamos formando proposiciones de la misma persona, Luisa, para diferentes cosas. Entonces nuestra cabeza hasta los 15 años reventaría de tanta información. Entonces quiere decir que la información, una misma información, un mismo concepto se puede ocupar para diferentes cosas, porque están haciendo referencia a lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Ahora, entonces a esto se refería cuando habla de simplificar la información. Correcto. Es buscar... Claro, claro.
Por eso es que trabajamos por principio de economía. No podemos ir, si estamos hablando, por ejemplo, del libro Harry Potter, y resulta que en otra conversación aprendemos otra cosa de ese mismo libro de Harry Potter, no vamos a hacer dos libros de Harry Potter diferentes. Seguimos hablando del mismo significado para nosotros. Y que hay un nivel de relación, por supuesto. Las proposiciones no actúan de manera tan aislada una de otras. Eso lo vamos a ver con las siguientes características. Pero no trabaja de esa manera tan aislada. Por eso es que se ve un nivel intrincado. Gracias a este modelo proposicional, nosotros incluso podemos establecer un pensamiento paranoide, dependiendo de a qué le atribuye una propia sospecha el sujeto. Se puede seguir el rastro del significado a partir de esto. Es un nivel intrincado de la misma manera que para un histólogo ver en un microscopio cómo funcionan las neuronas. Es exactamente lo mismo, dirá Killian. A nivel general nos encanta porque es fácil. Porque solamente vemos la clasificación de los esquemas mentales. Lo diferenciamos bien, la información una de otra. Perfecto. A nivel intermedio ya nos cuesta, ¿por qué? Porque ya vemos conceptos ahí. Vemos jerarquía de conceptos. Los conceptos son proposiciones compuestas. A nivel microscópico veríamos proposiciones. Fíjense que este es un concepto. Juan no entregó su libro a Luisa y ella compró otro. Y ese concepto, fíjense cómo se representa a nivel nuclear. Miren lo complicado que puede llegar a ser. Ahora, ¿se dan cuenta si nosotros, por ejemplo, la personalidad es un conjunto, decimos, ¿verdad? La personalidad es un conjunto de factores que refieren al pensar, sentir y actuar en respuesta a determinadas circunstancias. Imagínense las proposiciones que hemos formado solamente con ese concepto acá. Desde este punto de vista tendríamos que ocupar, creo yo, una teleplasma de 90 pulgadas para poder representar solamente ese conocimiento técnico de lo que significa la personalidad. ¿Se entiende? Es un nivel complicadísimo que estamos acá, pero por eso generalmente la autorregulación cognitiva la dejo para la última unidad. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto, vamos a seguir entonces. Entonces, estos son los 3 niveles que responden a la forma de la información. ¿Okay? A nivel microscópico, la forma sería la forma proposicional. A nivel intermedio diríamos que se forman conceptos y premisas. Y a nivel macroscópico diríamos que se forman los esquemas mentales. Perfecto. Y esto en cuestión de solamente el principio de forma. Vamos a la siguiente característica. Activación, inactivación de la información. A ver, voy a dar un ejemplo para que de entrada se entienda a qué nos referimos con activación e inactivación de la información. Si yo les digo, ayer tuve un día fenomenal. Si no tuviésemos esta característica, se tendría que activar todo el conocimiento que tenemos durante los 30, 40 años que tenemos. Y tendría que la cabeza buscar la información, hasta encontrar la información, ¿verdad? Que en respuesta a lo que yo acabo de decir. ¿Funciona así la cabeza? Cada vez que nos enfrentamos a una situación, ¿se activa todo el conocimiento que tenemos? Porque si nos enfrentamos a una situación y no tuviésemos la característica de activar e inactivar un determinado conocimiento, entonces todo se tendría que alumbrar. Todo en ese momento tendríamos que recordar lo que comimos a los 6 años, tendríamos que recordar las clases de la anterior semana, todo el conocimiento. Perdón.
No sé qué pasó con mi internet, pero me botó del Zoom. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Y ahora sí, Perfecto. licenciado, recién se tildó todo. Ok, hace un momento me botó del Zoom. No sé por qué. Bien, creo que está inestable mi conexión. Bien. Me Ok, pasó lo mismo, Liz. sí, sí. Bueno, últimamente así ha estado el internet y creo que es porque todos estamos en nuestra casa y estamos ocupando el internet. Entonces, creo yo que es muy razonable este problema de la conexión. Bien, entonces, quiere decir de que hay una característica que permite que se active una determinada información en función a la situación o la experiencia que estamos cruzando. El hecho de que se active una determinada información quiere decir que permanece inactiva otra información que no ocupamos, porque no está en relación con esa experiencia o esa situación en la que estamos cruzando. Entendámoslo como un interruptor on-off. Si es una situación fiesta, ya sabemos más o menos qué tipo de información se va a activar, ¿verdad? Para poder emitir una respuesta. Y sabemos que el recuerdo de nuestra infancia, lo que comimos o con quién bailamos a los 5 años, no se va a activar. Porque no tiene relación alguna con esa experiencia. Nuestra cabeza trabaja de esa manera. No es que todo se alumbra, no es que ante cualquier situación todo el conocimiento se prende. No, hay información que permanece inactiva. A ver, esto de pronto se puede relacionar también con, me atrevo a ir a ese nivel, con el concepto que maneja Freud del inconsciente, que desde el punto de vista de la psicología cognitiva se refiere a un recuerdo que permanece inactivo. Es un desconocimiento de lo conocido. Nosotros lo desconocemos porque no hemos ocupado hace mucho tiempo, porque la situación no ha meritado para que lo ocupemos, pero lo tenemos latente. Lo tenemos latente, solamente que está en una fase de inactividad. Prueba de ello, de que sí lo tenemos, pero que está inactivo, es si yo les pregunto, ¿qué ropa se pusieron y qué desayunaron en su cumpleaños de sus 4 años? ¿Recuerdan? Haciendo mucho esfuerzo, probablemente sí lo podamos recordar. Con mucho esfuerzo sí, posiblemente. Pese al tiempo que nos lleve acordarnos de eso, pese a eso, si nosotros lo logramos recordar, quiere decir que permaneció ese conocimiento mucho tiempo inactivo, pero sí estaba ahí. Es un equivalente del inconsciente desde el punto de vista de la psicología cognitiva. ¿Por qué nos duele una situación en particular? Porque nos hace recuerdo a algo traumático. ¿Y por qué no nos dolía ayer? Porque no pasamos con una situación que se relacione con ese dolor. Porque estaba inactiva la información. Pero esa situación nos hizo pensar en esa situación traumática. Por tanto, se activó el conocimiento y nos sentimos angustiados. Entonces, en términos cognitivos, el inconsciente es simplemente la inactividad de una información. ¿Preguntas hasta aquí? Perfecto. Bien, a ver, se entiende lo que es actividad e inactividad, entonces, ¿verdad? Hay conocimientos que no nos cuesta, lógicamente, recordar, ¿verdad? Pero es porque son conocimientos con los que estamos familiarizados, con los que ocupamos todos los días. Por eso no nos cuesta recordarlo.
porque permanece activo todavía. Entonces, las situaciones con las que nos enfrentamos más o menos se relacionan. Por eso es que estamos con ese conocimiento activo todo el tiempo. Sin embargo, nos enfrentamos con situaciones muy novedosas, por tanto, se activa el conocimiento que permaneció mucho tiempo inactivo. Entonces, quiere decir que las situaciones que nos resultan traumáticas es porque seguramente están en relación con un conocimiento que ya teníamos, pero al no cruzar con esa situación en particular, no recordábamos que nos hacía sentir así. Por eso es que esto se relaciona tanto con el concepto del inconsciente, solamente que desde el punto de vista de la psicología cognitiva es simplemente información que permanece inactiva, pero sí la tenemos ahí, sí la tenemos, solo que no la hemos ocupado hace mucho tiempo. Bien, ok, vamos con el siguiente, que es la multifuncionalidad. A ver, en esta cuestión es muy interesante este tipo de características. ¿Por qué? Porque se relaciona con específicamente con la psicología cognitiva, perdón, con la psicología de la personalidad. En un momento vamos a explicar por qué. Existen dos funciones que tienen los esquemas mentales. La función genérica y la función específica. Es decir, que estas dos funciones le van a dar ese atributo de multifuncionalidad a los esquemas mentales. O sea que los esquemas mentales no cumplen una sola función. Cumplen múltiples funciones. Vamos con la función genérica. La función genérica es el conocimiento que podemos generalizar a múltiples situaciones. No se olviden que nosotros y nuestra cognición trabaja por economía siempre. Si puede economizar en pensamiento, si puede economizar en atención, si puede economizar en memoria, lo hace para funcionar mejor. Yo pregunto, en cuestión, por ejemplo, de los procedimientos del esquema situacional, los procedimientos de restaurante, ¿solamente sirven para los restaurantes? Nuevamente, volvemos al dilema. Si hacemos un procedimiento para el restaurante Burger King y otro para el restaurante, no sé, el restaurante McDonald's, ¿es diferente? Que no es igual que el restaurante de la Burger King del Cinecenter, porque hemos elaborado otro procedimiento y también el de la Beni es diferente. ¿Nuestra cabeza trabaja de esa manera? No. Entonces quiere decir que hay una función genérica de los esquemas. Es decir, que hay conocimientos que tenemos que pueden funcionar para múltiples situaciones. El conocimiento de restaurante, siguiendo el ejemplo, nos puede servir para situación de kermés. Nos puede servir también para una situación de fiesta. Porque cumplen más o menos el estándar de ese procedimiento. Son situaciones diferentes, sí, pero bajo la función genérica nos permite trasladar eso que sabemos de un lado a otro. Entonces, esto también tiene relación con, lógicamente, con el principio de economía, por supuesto. Ahora, sin embargo, no toda la función genérica refiere a ese traslado de la información de un lugar a otro. Es decir, que nos sirva para múltiples situaciones. No, no es así. Está también la función específica. Nosotros, por ejemplo, saludamos de una manera muy particular a nuestra madre o a nuestro padre. Con un beso en la frente, con un abrazo, con un discurso diferente.
¿O es una función genérica para alguien? Saluda de la misma forma a sus seres queridos que también a sus colegas y a sus conocidos. Entonces quiere decir que no todos los procedimientos son genéricos, ¿verdad? Hay procedimientos que son específicos, que lo hemos creado para funciones específicas. Entonces, ¿por qué yo dije hace un momento que esta multifuncionalidad como característica de un esquema mental ha sido ampliamente estudiado por la psicología de la personalidad? ¿Alguien me puede decir? La función genérica ha sido muy estudiada por la psicología de la personalidad, porque es la que está en relación con los patrones de conducta. Nosotros somos extrovertidos para múltiples situaciones, por tanto es función genérica. Nuestra personalidad proviene de una función genérica, porque es conocimiento que nosotros tenemos para responder a múltiples situaciones. Si no, volvamos a definir lo que es rasgo de personalidad y nos daremos cuenta que los rasgos son unidades de comportamiento que son continuas y estables. Y la función genérica hace relación a ese conocimiento continuo y estable porque nos permite generalizar a múltiples situaciones. Hay conocimiento que nos permite responder de esa misma manera para muchas situaciones. Entonces quiere decir que esto está en relación a la personalidad. La personalidad parte de la función genérica, no de la específica. Porque la función específica es dar respuesta a una determinada situación de una forma fija, ¿verdad? Como saludar de una manera muy especial a nuestro padre, a nuestra madre. Esta no ha sido tan estudiada, por supuesto, porque esta no nos dice de rasgos continuos, ¿verdad? Porque es una información que ha sido creada solamente para esa situación. En cambio, la función genérica nos habla sobre esa estabilidad de nuestro comportamiento a partir de ese conocimiento genérico, porque es aplicado a múltiples situaciones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Vamos con la siguiente característica de un esquema mental. La interactividad. A nivel microscópico ya habíamos dicho entonces que los conceptos y las premisas se conforman por las relaciones proposicionales, ¿verdad? La relación proposicional es la que va a permitir decir, yo quiero a mi mamá y a mi papá por toda la vida. Eso se puede representar en más de una proposición. Y esas relaciones proposicionales es la que va a permitir pensar en ese yo quiero a mi mamá y a mi papá por toda la vida. ¿Okay? Bien. La interactividad, nuevamente, nos habla de esas relaciones proposicionales. Ya vimos que a nivel macroscópico la información está muy bien delimitada. Muy bien delimitada. Si nosotros nos acercamos cada vez más, vamos a ver conceptos. Ya está un poquito más deformada la información. Ya hay categorías, ya hay una forma de la información. Y si nos acercamos más, vamos a ver un cúmulo complejísimo de proposiciones. Unas relacionadas con otras, incluso hasta de una proposición de un esquema relacionado con otra proposición de otro esquema. A ver, para probar esto que existe una interactividad entre las proposiciones. La sentencia, Juan es un salvaje. A ver, Juan, ¿en qué categoría está? Es decir, ¿en qué tipo de esquema está Juan? En el esquema social. Y el concepto de salvaje, ¿dónde está? En los esquemas universales, probablemente.
Entonces, ¿de dónde sacamos ese tipo de afirmaciones? Juan es un salvaje. Salvaje se aplica entonces para una relación social y también se aplica para un conocimiento de un esquema universal. Son conceptos diferentes que corresponden a categorías diferentes. Sin embargo, nosotros tenemos la premisa de Juan es un salvaje y sabemos qué significa. Entonces, quiere decir que la información no está tan delimitada a nivel de proposiciones. A nivel de proposiciones, unas cosas se relacionan con otras, por muy distantes que sean, por muy distantes que sean. Los conceptos se forman a ese nivel, se forman al nivel de relación, a eso le llamamos interactividad, porque están interaccionando. No como en el nivel general, ¿verdad?, de los esquemas, donde un esquema no tiene nada que ver con el otro. A nivel general sí, a nivel proposicional no. Esto me hace pensar mucho en lo que significan las fobias. La fobia es un miedo irracional a un objeto, ¿verdad? Desde el punto de vista conductual, diríamos entonces que es esa conducta de evitación a ese objeto. A partir de esa conducta evitativa, nosotros podemos declarar al sujeto como fóbico a ese objeto, ¿correcto? Pero eso a nivel conductual. Nosotros en el nivel cognitivo tendríamos que ver cómo se relacionan esos conceptos y cómo podemos probar de que las fobias no corresponden a un aprendizaje conductual con el medio, sino a un nivel representacional de la información. Porque el fóbico a la rata también es fóbico a Mickey Mouse. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo podemos explicar? Si se supone que el aprendizaje es solamente hacia ese objeto físico, entonces, ¿por qué hay una conducta evitativa hacia Mickey Mouse? Si es un dibujo. Ah, entonces quiere decir que hay algo que representa la rata para el sujeto. Estamos hablando a nivel de abstracción, no estamos hablando a nivel de conducta. Todo lo que represente ese objeto, el sujeto lo evita. Entonces, no quiere decir que hay un aprendizaje con el medio respecto a ese objeto, sino que hay una representación de ese objeto en la cabeza. Y todo lo que represente ese objeto, el sujeto le tiene miedo. Entonces, el aspecto cognitivo tiene en este sentido mucho más peso que el aspecto conductual. Podemos encontrar muchas relaciones con esto. Podemos encontrar de que el sujeto lo representa a Mickey Mouse como ese objeto físico. Entonces hay que encontrar la relación, la relación original en esta fobia. ¿Qué es lo que representa ese objeto físico que también está en relación con los objetos abstractos? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. La última característica sería funcional-disfuncional. Es decir, que aquí ya estamos hablando a nivel patológico. Esto lo vamos a desglosar un poquito más en la siguiente clase, pero ya voy dando un bosquejo general. ¿Okay? A ver, no todos los esquemas mentales y las premisas y conceptos de las que partimos son funcionales. Hay conceptos y premisas que no están en función de nada. No nos genera adaptación. Yo no puedo vivir sin él. Yo no puedo vivir sin ella. Es un tipo de conocimiento eso. Pero un conocimiento disfuncional. Porque detrás de ese yo no puedo vivir sin él, yo no puedo vivir sin ella, detrás de eso el sujeto no quiere movilizarse mientras no esté con él, porque él no puede vivir sin ella. Ella no puede vivir sin él.
El pensamiento mueve al sentimiento. Por supuesto que mueve al sentimiento. Nosotros pensamos de una determinada manera y en función del pensamiento, nosotros también actuamos y sentimos. A ver, nosotros estamos en la noche y escuchamos pasos en la noche. Nuestros sentimientos y nuestras sensaciones y emociones van a depender de cómo pensemos ante esa situación. Si pensamos que es un ladrón el que está entrando, de pronto nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Nos vamos a sentir angustiados, nos vamos a sentir estresados, no vamos a saber qué hacer. Entonces el sentimiento vino posterior a la forma en que yo pensé. Ahora pensemos en la misma situación, pero de manera diferente. Estoy en la noche durmiendo en mi cuarto y de pronto escucho pasos. Y en ese momento pienso que son mis amigos que me quieren dar un mariachi. ¿Me voy a sentir angustiado? ¿Me voy a sentir estresado? No. Entonces quiere decir que el pensamiento mueve el sentimiento. La forma en que nosotros pensemos va a derivar la emoción que nosotros tengamos. Entonces, el yo no puedo vivir sin él, yo no puedo vivir sin ella, podemos, de acuerdo a su funcionalidad, podemos clasificar como unas premisas disfuncionales. Primero, porque no hay un soporte real, ¿verdad? Quiere decir que nadie se puede morir porque no está presente una persona, a menos que le proporcione oxígeno para vivir. ¿Verdad? Solamente de esa manera va a ser real eso. Si no, no va a ser real. No está en función de nada la información. Pero está ahí presente. Es una proposición que tiene presente y la cree. Por eso es que no. Quiere decir que eso es lo que hace que el sujeto no se bañe, que no se asee, que no tenga ningún propósito en su vida, hasta que no esté presente esa persona, porque está partiendo de una premisa de esa naturaleza. Yo no puedo vivir sin ella. Yo no puedo vivir sin él. La irracionalidad está. Una forma sencilla de averiguar esto. ¿Cuánto tiempo estuvo con esa persona? Bueno, yo estuve 5 meses y me enamoré. Y ahora ya no puedo vivir sin esa persona. Ya. Entonces estuvo 5 o 6 meses con esa persona. No puede vivir sin él. ¿Y cómo pudo antes de conocerla? Ah, sí. Sí pude. Sí pude, pero no quiero. Ah, bueno, entonces vamos a restablecer la premisa. No quiero vivir sin ella. No quiero vivir sin él. No es que no puedo vivir sin él. No puedo vivir sin ella. Es muy diferente. La idea fundamental no es desarmar al sujeto desde el punto de vista cognitivo y que quede sin premisas a formar, sino que piense de manera realista. Hay un sinfín de diferencia entre no poder y no querer. No querer vivir sin una persona es muy diferente a no poder. Como les digo, la diferencia está en que el no poder no nos hace levantarnos ni siquiera de nuestra cama. Y el no querer nos deja a nosotros como responsables de nuestra propia situación. Bien, entonces la característica final la vamos a ver, lo vamos a desglosar de una manera un poquito más profunda cuando ya abarquemos el nivel de estudio de patología. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió entonces? Bueno, perfecto. Espero que sí, porque el nivel proposicional es el nivel más complicado que tiene esta perspectiva. Sin embargo, bueno, estoy tratando de desglosarlo estoy siendo lo más preciso que puedo para poder explicarlo bien. ¿Okay? Bien, entonces esta fue nuestra penúltima clase. Y bueno, vamos a entrar a la clase final. Y de ahí, bueno, ya van a venir las evaluaciones. ¿Okay?
Perfecto, bien, bueno. Aquí cerramos entonces el encuentro número 23 y conmigo va a ser hasta el día jueves, ¿verdad? Habíamos quedado para el día jueves. Bueno, ok, perfecto. Que estén bien entonces, cuídense mucho y nos vemos el día jueves, ¿ok? Igualmente, Lisen, gracias. ¿Ya? Bueno, perfecto, ok, hasta luego, hasta luego.